Shalom, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Estamos aquí muy contentos, mi hija Ripka y yo, de seguir estudiando y aprendiendo más cada día. Rika, ¿cómo te has sentido con todas tus clases que has tenido? Bien. ¿Estás contenta? Ujú. Has aprendido muchas cosas, ¿verdad? Sí, ¿Y te han servido para ser mejor? sí, ¿Quisieras que otros niños aprendieran también igual que tú? sí. Imagínate que todos los niños en sus casas aprendieran la Torah y que cuando crecieran pudieran ser esposos y esposas que obedecieran la Torah y que tuvieran hijos que obedezcan la Torah. ¿Cómo cambiaría eso el mundo? Bien. Todo el mundo cambiaría muchísimo. Y Dios ya no se enojaría y no destruiría la tierra. Exactamente. Pero a causa de la maldad del hombre que se ha propagado por todo el mundo, se ha extendido, Y por que Satán. las tinieblas han avanzado, es que el Eterno va a tener que juzgar la tierra de nuevo, como habíamos estado estudiando la vida de Noah. ¿Se acuerdan de ese diluvio que vino sobre la tierra como castigo porque ya la tierra estaba corrupta, corrompida? Ya no había remedio para la tierra. Pues pronto va a venir otra vez el azote y va a ser más fuerte porque ahora va a ser, pues hay mucha más gente en el mundo, mucha más maldad. Y por eso es que pues, viene el castigo. Y bueno, pues, esperamos Ripka y yo que esto sea lo que se propague, que la luz se propague, que el estudio de la Torah se propague. Y no solo el estudio, que nos hace súper importante, sino que la aplicación, que podamos hacer todo lo que estamos estudiando. De nada nos sirve, Rika, estar estudiando aquí horas y horas y horas y si lo que aprendemos no lo ponemos en práctica, ¿sale? Tenemos que hacerlo. Que la escritura dice que el que estudia y no hace es como un hombre que se ve al espejo y cree que cuando se deje de ver en el espejo, su imagen va a seguir ahí, en el espejo. ¿Qué pasa cuando tú estás en el espejo, te estás viendo y de repente ya te vas? El reflejo ya no está, ¿no? Se desaparece. Así es el que aprende, pero que no aplica todo lo que estudió, se desaparece, se pierde. Entonces nada sirve, ¿sale? Vamos a ponerle también mucho esfuerzo a practicar lo que estamos estudiando. ¿Ok? Y bueno, pues vamos a seguir. Estábamos estudiando el capítulo 10 de Bereshit. Estamos estudiando qué pasó con los hijos de Noah, con Shem, Cam y Jafet. ¿Qué pasó con ellos a partir de que se bajaron del arca, de que el diluvio cesó, de que la tierra se restauró? Ya la tierra ya no iba a estar igual que lo que había sido antes. Antes del diluvio las condiciones de la tierra eran muy buenas. No perfectas, pero condiciones totalmente benévolas para el hombre. De hecho, el hombre, yo creo que también una de las cosas por las que se corrompió fue porque mucho lo tenía al alcance de su mano, los animales estaban al alcance de su mano y se corrompieron y prefirieron, como siempre, la avaricia, la codicia y prefirieron el dinero, las propiedades, las cosas antes que al Creador. Y esa historia se repite siempre. Y bueno, ya después del diluvio, las condiciones ya no iban a ser tan buenas en la tierra, pero el Eterno, eso nos conoce, nos comprueba que nos da otra vez una oportunidad de demostrarle que le amamos y que podemos ser diferentes. Y los hijos de Noah, ya hemos visto que Shem y Cam pues eran así los dos hijos opuestos. Shem era el que buscaba los caminos del Eterno y Cam era el hijo malo, el hijo que no le gustaba obedecer y el que se burló de su papá, ¿te acuerdas? Que ya habíamos estudiado eso. Y por otro lado está Jafet, que Jafet está así como ahí entre los dos, ni es para un lado ni para el otro, está como intermedio. Y es como que el que tiene que decidir a quién va a obedecer, si al Eterno o a la serpiente. Espérame. Y estudiamos también un poco acerca de lo que pasó con los hijos de ellos tres, cómo los tres tuvieron hijos, como el Eterno les había mandado que se multiplicaran y empezaran a llenar la tierra de nuevo. Cada hijo tuvo sus propios hijos y a su vez sus hijos tuvieron hijos. De esos hijos que tuvieron Shem, Cam y Jafet se llenó la tierra, ¿te acuerdas? Que dijimos que Shem, de Cam y Jafet, de estos tres hombres, vendrían todos los hombres en la tierra. Todos somos o hijos de Shem
o hijos de Cam o hijos de Jafet. Ellos son nuestros como parientes, nuestros abuelitos. Muy así, muy nuestros abuelitos. De ellos venimos. No sabemos a ciencia cierta si de Shem, Cam o Jafet. Lo más seguro es que si estamos tratando de obedecer al Eterno y de seguir su voluntad, seamos descendientes de Shem, de la simiente, por así decirlo, de la simiente de Dios, los hijos de Dios, ya sea por la carne o porque hemos decidido seguir a su hijo Yoshua. Somos semitas, somos hijos de Shem, shemitas como se diría en hebreo, somos hijos de Shem y por lo tanto somos semitas, ¿entiendes? Pero hay mucha gente, a lo mejor desciende de Cam o de Jafet. Luego los negritos, lo más seguro es que desciendan de Jafet. Todos los negros de África y eso son descendientes de Jafet. Y los güeros, los rubios, la gente de color blanco, de color de piel blanca, sean descendientes de Cam. Por las ubicaciones, ¿sabes? Nos damos cuenta de eso porque los hijos de ellos tres se fueron ubicando en el mundo. Haz de cuenta que aquí está el mundo, Kika. Y aquí está el continente americano. Por aquí está Europa, aquí está Medio Oriente, aquí está Asia. Haz de cuenta que son así los diferentes continentes. Y aquí hay países. Aquí está México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil. Acá está Europa, acá está Francia, España, Portugal, está Italia, está Alemania, París está en Francia, y así todos los países de Europa. Por acá está Israel, está Egipto, Siria, Jordania, todos los países de ¿Y el desierto? El desierto es otro lugar, ahorita eso no importa. La cuestión es que se da cuenta que los hijos de Noah, que estaban por aquí, en Turquía, en los montes Ararat, se bajaron del arca, y de aquí unos hijos se fueron para acá, otros para acá y otros para acá, y aquí empezaron a hacer sus ciudades. Sus hijos empezaron a establecer ciudades y empezaron a llenar la tierra. Se da cuenta que los hijos de Jafet se fueron para acá, para África. Se da cuenta que está África. Y aquí vivieron. Entonces por eso que hay puros negritos aquí, porque son hijos de Jafet, que era negrito, lo más seguro. Y luego los hijos de Cam eran güeros, rubios, y se fueron para acá a Europa. Por eso en Europa casi todos son rubios y güeros. Y los hijos de que falta de Shem se fueron hacia Oriente, Medio Oriente, y por eso los de Medio Oriente son morenitos como nosotros, como árabes, como ese estilo. A ver, dímelo así. Papá, antes de eso me acordé de mañana que nada más de uno que estaba en la tierra, de uno se formó todo de sus hijos, otros hijos y hijos y hijos, y así la llena se llenó de todos los lugares. La tierra se llenó de personas, otra vez. Nada más de uno. De ellos tres. De salieron hijos, tuvieron hijos. De salieron hijos y hijos y así. Y después ya quisieron, haz cuenta que eran muchos, su familia de por ejemplo. Pon atención. De eran muchos, una familia así grande. Y de eran muchos y de eran muchos. Entonces se fueron a vivir a diferentes partes. Y ahí se pusieron sus casas, sus escuelas, sus negocios. Y ahí empezaron, y le pusieron a esa ciudad como el nombre de los hijos de los hijos de Noah. Eso lo dice también, me gustaría leérselos, pero no se los voy a leer porque está un poco largo. En el libro de Historia de los Judíos, de Antigüedades de los Judíos, de Flavio Josefo, judío historiador muy reconocido, quien se puso como que a escudriñar y a buscar en la historia de su pueblo y de otros pueblos, en especial de su pueblo Israel, y lo que había sucedido en años posteriores a la vida de él, cuando Flavio Josefo vivió por ahí del año 100 después de Yeshua, de Cristo, como le dicen, de la edad, esta edad en la que vivimos, y ¿cómo se llama? Pues en esa época vivió el Flavio Josefo, y él se puso a investigar qué había sucedido
en años posteriores, en la época de Abraham. De hecho, se fue hasta investigar lo que había sucedido desde Adán. Y hizo una investigación histórica y trata de relatar los hechos. Y él dice que todos estos hijos de Noah y sus hijos pues hicieron pueblos, y que muchos de los nombres de los hijos permanecían hasta la época de Flavio Josefo. Seguían muchas ciudades y muchos territorios, seguían llamándose como los hijos les habían puesto, los hijos de Noah. Pero ya con el tiempo los griegos y los romanos empezaron a cambiarle los nombres a las ciudades para que se ajustaran más al idioma griego, para que pudieran pronunciarse en el griego, que fue el idioma que era el común, el universal en esa época. Todo el mundo en un momento que hablaban todos griego. Mucha gente hablaba griego porque era el idioma que todo el mundo podía hablar para poderse comunicar con otras personas de otros países. Como por ejemplo ahorita, mi amor, el inglés es el idioma con el que mucha gente se puede comunicar. Si tú vas a otro país, por ejemplo, si vas a Francia, a lo mejor no sabes francés y no te puedes comunicar porque ellos tampoco saben hablar mucho español. Pero mucha gente sabe hablar de Francia, sabe hablar inglés. Y si tú sabes hablar inglés, vas a Francia, no sabes francés, pero puedes hablar en inglés con los franceses que también saben inglés. Y ya, puedes comunicarte para que te entiendan. ¿Entiendes? En esa época el griego era el idioma universal. Y pues se tuvieron que hacer las modificaciones a los nombres de las ciudades, de los territorios, para ajustarse al griego, para poderse pronunciar en griego. Y muchos fueron cambios así mínimos, no fueron muy marcados los cambios. En otros sí, de plano sí les pusieron otros nombres totalmente diferentes a los que tenían. Pero sí se puede dar como un seguimiento acerca de lo que pasó con los hijos de Noah y sus asentamientos, cómo fueron los nombres que tenían en esa época, cómo prevalecieron hasta la época de Flavio Josefo. Y él prueba y da fe de que eso fue verdad. Si los hijos de Noah pusieron nombres a las ciudades y ese era el nombre que tenían en esa época, en la época de Flavio Josefo, eso quiere decir que todo eso fue real, que no es una historia no es un cuento, no es una fábula, no es algo inventado, es algo que realmente pasó. Mucha gente cree que lo que dice la Biblia, Rica, escucha, volteame a ver cuando te hablo. Mucha gente cree que lo que lee la Biblia, cree que son historias así como de cuentos. Sí, son historias que a alguien se le ocurrió y las escribió y las inventó. Así como tú se te ocurriría hacer un cuento. Pero lo que dice aquí la Biblia sí es verdad. Todo lo que pasó fue verdad. O sea, sí hubo un diluvio, sí hubo una arca, sí hubo los animales en una arca, sí hubo la destrucción de la tierra. Todo eso sí pasó. Pero para mucha gente eso, sí, ¿cómo crees? Sí, unos animalitos ahí en una arca. Y hasta se ríen de eso. Pero así son los que no conocen, los que no saben, los impíos, creen que todo lo que dice la Escritura es mentira. Pero vamos que sí es cierto, porque por eso muchos lugares hoy día se llaman como se llaman por lo que pasó en esta época. Papá, te quiero decir otra cosa. Yeah. De todo de ahorita que estamos en México, Uh-huh. que hay muchos pueblos donde vivir, Uh-huh. hay veces que todos los malos por culpa de Satán. Pero ahorita le quiero decir una cosa que no sé si están aquí, que además eso antes que nosotros viviéramos, que Dios los creara, ¿qué podía pasar? No te entendí tu pregunta. Que nosotros no estábamos aquí, en Querétaro, en los lugares, Uh-huh. que no había gente así mala en la época que no estábamos nosotros. Sí, siempre ha habido gente mala desde que Adán fue creado, desde el principio hasta ahorita, siempre ha habido gente mala, gente que no quiere obedecer al Eterno. Eso siempre hubo y va a haber. Solamente cuando venga Mashiach, Yeshua, y destruya a todos los enemigos de Dios, entonces ya no va a haber la maldad. Pero hasta entonces siempre va a haber gente buena y mala. Fíjate, dice la Escritura, dice Yeshua, que esto que te estoy platicando es similar a un hombre que fue y sembró trigo en un campo. Así, muchos triguitos en ese campo. Son plantitas así de trigo.
Y llegó un enemigo, que es el Satán, en la noche, y fue y metió entre el trigo otra plantita que se llama cizaña, entre los trigos. ¿Y qué crees que va a hacer cuando llegue y vea el dueño del campo? Diga, un enemigo vino y sembró cizaña. Se va a dar cuenta que alguien fue y metió a gente mala entre la buena. Así Dios hizo Dios puso a Adán y Jabá, puso al hombre en la tierra. Pero de esos hombres que puso en la tierra, hubo un Satán que llegó y puso a sus propios hijos entre los hijos de Dios. Entonces estábamos como mezclados, combinados con los hijos de Dios y los de Satán. Pero entonces, ¿qué va a hacer este hombre cuando vea que su campo tiene combinado hijos de Dios y hijos del Satán? El trigo son los hijos de Dios y la cizaña, ¿sabes qué es la cizaña? Es una plantita que es igualita al trigo, igualita, crecen iguales, pero ¿qué la hace diferente del trigo? El trigo tiene semillas, tiene fruto, y la cizaña no tiene fruto, no tiene semilla. Pero solamente se va a dar cuenta el granjero, el campesino, el dueño del campo, que es trigo y cizaña, ¿sabes cuándo? Cuando llegue el final y cuando se recoja el trigo de la cizaña, lo van a cortar todo igual, y después van a ver, este es trigo porque tiene semillas, tiene fruto, y este no es trigo porque es cizaña, porque no tiene semilla. Ese dice la escritura, vamos a agarrarlo, vamos a echarlo al fuego, porque solamente es hierba. Las cosas que no tienen fruto no sirven para nada más que ser para echadas al fuego, no sirven, solamente sirve lo que tiene fruto. ¿Sabes qué es el fruto? ¿Qué? La obediencia a Dios. Si tú obedeces a Dios, tienes frutos. Si no obedeces a Dios, eres como una hierba seca que nada más sirve para echar al fuego, para que se queme. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Trigo y no cizaña. Y bueno, vamos a seguir. Vamos a leer lo que dice los siguientes versículos del capítulo 10 de Bereshit. Nos quedamos en el 14, creo yo. No es cierto, en el 10, que dice así. Y fue el comienzo de su reino Babel. ¿De quién fue ese reino? De Nimrod. Ya habíamos hablado sobre él y seguiríamos hablando un momento más. Fue Babel, Erech, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. De esa tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Calá y Resén entre Nínive y Calá. ¿Te acuerdas cuál era Nínive? ¿Te acuerdas que a quién mandó Dios a Nínive? A ver. A un profeta. ¿Cómo se llama ese profeta? Que se lo comió una ballena. ¿Noé? Profeta ¿Jonás? Jonah. En hebreo, Jonah, paloma. Jonás, creo. Pero... Bueno, a ver, te vas y yo lo pienso. no. Bueno, di rápido. Que él se quería esconder de Dios. No quería obedecer a Dios. Dios le dijo, ve a Nínive, dile a los ninivitas que de aquí a dentro de muy poco tiempo los voy a destruir si no se arrepienten. Y Jonás dijo, no quiero ir, porque ¿cómo les vas a hablar a los malos? Les vas a decir que tengan cuidado, que se arrepientan. Ya destrúyelos. No les digas que se arrepientan, destrúyelos, ellos nos hacen daño, son nuestros enemigos. Entonces, como Dios le dijo, no, ve y haz lo que te dije, ve y diles que se arrepientan. Jonás no quiso y salió huyendo de Dios, pero Dios se encargó de hacer algo para que él entendiera que tenía que tapar. Se lo comió la ballena. ¿Y cuándo lo escupió? Luego ya se dio cuenta Jonás, pasó 3 días y 3 noches en la panza del pez, de la ballena, y entonces ya salió de ahí y ya supo que tenía que ir a Nínive. Esa es la Nínive de la que estamos hablando aquí. Lo escupió, ¿verdad? Esa misma ciudad de Nínive. Luego dice, la cual es ciudad grande. Versículo 13. Mitzrayim engendró a Ludim
y a Anamim, y a Lehabim, y a Naphtuhim, a Patrusim, a Casluhim, de donde salieron los filisteos. Entonces, los filisteos son hijos también de Egipto, de Mizraim. Y recuerden que también los filisteos fueron enemigos acérrimos del Eterno y de su pueblo Israel. ¿Te acuerdas que a ¿cómo se llama? A Shimshon, que es Sansón, se le encargó que destruyera a los filisteos, porque los filisteos eran unos enemigos así tremendos. ¿Te acuerdas también de Goliat, el que mató a David? No lo mató. David mató a Goliat. Sí. Y Goliat era filisteo. Entonces, todos esos son enemigos de Israel. Papá, Dime. De Goliat, él no creía que iba a matar un chiquititito como David, pero sí lo pudo matar con la fuerza de Dios. Exactamente. Así es. Sigamos leyendo. Entonces salieron los filisteos y a Caftorim. Y Canaán, el otro hijo de Cam, engendró a Sidón, su primogénito, y a Het, el Jebusim, al Amorreo, al Gergeseo, al Jebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Camateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Entonces aquí vemos que Canaán, el hijo de Cam, tuvo a todos estos hijos, y todos son exactamente los pueblos que después vivieron en la tierra de Canaán, y que fueron los que Yehoshua, el siervo de Moshe, fue encargado de sacar, de expulsar de la tierra de lo que sería Israel. Primero se llamó Canaán por este hijo de Cam, pero después se le quitaría ese nombre y se le daría el nombre de Israel, porque se habían expulsado todos esos hijos, todos estos pueblos hijos de Cam. Luego dice: y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma y Gomorra. ¿Te acuerdas de dos ciudades que fueron destruidas? Sí. Más adelante, Sodoma y Gomorra. También estaba Adma y Seboín. También estas ciudades fueron castigadas. Hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam por sus familias, pero por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. También le nacieron hijos a Shem, padre de todos los hijos de Heber. Heber, Kika. Heber fue hijo de Shem. Y Heber, ese es donde venimos también nosotros. Heber significa, es donde viene la palabra hebreo. ¿Te acuerdas que hemos dicho que somos hebreos? Porque somos hijos de Heber. Y hebreo significa el que pasa. ¿Te das cuenta que estás aquí? Y aquí hay un río. Entonces para ser hebreo tienes que pasar al otro lado del río. De este lado está Israel. El río es Jordán. Exactamente, el río Jordán, Yardem, es el río que está en Israel, y que los hijos de Israel, cuando llegaban a la tierra prometida, tenían que cruzar este río Yardem, y acá estaba Israel. Y ellos nos dijeron de los hijos de Israel, que dijeron: no, nosotros nos quedamos aquí, nosotros no queremos pasar acá. Y se pasaban acá los hijos de Israel, pero hubo 2 tribus y media que no quisieron pasar, se quedaron aquí afuera. Entonces ellos no son hebreos, porque ellos no pasaron del otro lado. Solamente los que hemos pasado, los que hemos querido cambiar la vida, aunque somos diferentes, somos llamados hebreos, híbridos. ¿Ok, mi amor? Entonces, todos tenemos que hacer ese brinco, ese salto de fe, y dejar de ser paganos, convertirnos en hebreos. Desde este hijo vienen los hebreos. Hermano mayor de Jafet. Entonces Shem era mayor que Jafet. Los hijos de Shem fueron Elam, Ashur, Asfahat, Lut y Aram. De este Aram vendría después, ¿quién crees? Este hijo de Shem, que se llama Aram. De ese vendría más adelantito a Abraham. De Aram vendría Abraham. Pero te quiero decir una cosa.
José es el papá de Yeshua. José, sí. José, de Yeshua, sí. Pero no José el soñador, José, otro José. Bueno, entonces te decía que de este hombre Aram vendría Abraham, y luego de Abraham saldrá Isaac, y luego de Isaac Jacob. El 23. Y los hijos de Aram fueron Uz, Hul, Geter y Mas. Asfajad engendró a Salá, y Salá engendró a Eber, el mismo que hemos dicho hace ratito. Y a Eber nacieron 2 hijos, el nombre de uno fue Peleg, y que significa división. Peleg, que significa división. Papá, ¿hiciste Geter? No, mi amor. Heber No, y Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joktam. Fíjense que Peleg significa división, repartición. ¿En qué sentido fue repartida? Vamos a ver, aquí no dice que fue repartida la tierra, pero en otro libro que vamos a leer dice que Noah repartió la tierra entre sus hijos, entre Shem, Cam y Jafet, exactamente en el día que nació Peleg. Y Joktan engendró a Almodad, Selef, Hazar Mabed, Gerá, Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Havilá y Yobam. Todos esos fueron hijos de Joktan. Y la tierra en que habitaban fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Shem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noah, por sus descendencias en sus naciones. Y de estos se esparcieron a las naciones en la tierra después del diluvio. Y bueno, vamos a ver lo que dice, que les digo, el libro de los jubileos, que no es canónico, pero está interesante. No viene en la Biblia, pero vamos a ver lo que dice para ver si entendemos un poquito más. Espero ya no estar haciendo mucho esto de estar leyendo de otros libros. Ahorita lo siento importante por lo que en esos libros esas historias están como medias llanas, y se puede sacar un poquito más de provecho si leemos esto. Pero hay otras cosas donde ya solita la escritura va a hablar por sí sola, ya no necesitamos mucho añadirle ni decir nada más que leer y dar un poquito de explicación. Pero vamos a ver lo que dice acá. Eso es en el libro de los jubileos, versículo 9. Dice: se dividieron la tierra malamente entre ellos, y se lo dijeron a Noah. A ver, espérame tantito, creo que ya me equivoqué. Sí, digo pastos. ¿Sí te equivocaste? Un poquito antes para que vean que es cierto lo que les dije. Dice: le parió un hijo en el 5º año al que le puso el nombre de Eber, el cual tomó una mujer de nombre Asura, hija de Nimrod, en el jubileo 32º, en el 7º centenario del año 3. En el 6º año le parió un hijo al que le llamó Faleg, o lo que le dimos hace rato, Peleg. Pues en la época en la que él nació comenzaron los hijos de Noah a repartirse la tierra, por lo que le llamó el nombre de Peleg o Faleg. Dice: se dividió la tierra malamente entre ellos, y se lo dijeron a Noah. Esto fue a comienzos del jubileo 33. Dividieron la tierra en 3 partes para Shem, Cam y Jafet, a cada uno su heredad, en el año primero del primer centenario, estando presente uno de nosotros, enviado por ello, o para ello más bien. Llamó a Noah a sus hijos, y ellos se le acercaron con los suyos. Fíjate, llamó aquí Noah a sus hijos, y todos se acercaron. Y les dijo, y les repartió la tierra en suertes. ¿Te acuerdas lo que te dije? Que echaban ahí suertes para ver qué le tocaba a cada quien. Que sacaron sus 3 hijos, tendieron sus manos y tomaron los escritos del seno de su padre Noah. Salió el escrito de la suerte de Shem, el centro de la tierra, que habría de tomar como la suya, y de sus hijos por siempre. El centro de la tierra, el ombligo de la tierra, ¿sabes dónde es? Israel. Desde la mitad del monte Rafá, desde la desembocadura del río Tanis, siguiendo su lote por el occidente por la mitad de este río, hasta acercarse a las aguas del abismo por donde fluye su caudal, la cual vierte sus aguas en la laguna de Meotica, y de ahí al océano.
Todo lo que quedaba al norte era de Jafet.